La oveja perdida. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Lucas 15, 4. El Señor Jesús retrató con ejemplos diversos, palabras, parábolas, la forma en que el hombre, habiéndose rebelado contra Dios, se perdió y el estado en que se encuentra ahora delante de él, el cual es un estado de perdición. Una situación triste, deprimente, porque el pecador está alejado de Dios, o como dice el himno, lejos de mi Padre Dios. Hablamos del pecador, hablamos del hombre que rebelándose contra Dios, habiendo quebrantado sus mandamientos, ahora se encuentra en un estado de condenación, a menos que el Señor lo salve. El Señor Jesús se refirió al pecador como un enfermo que necesita ser curado por un médico. Se refirió a él como un enfermo cuya enfermedad es de muerte, y no por ello se quita la verdad de que el hombre está muerto espiritualmente. Solo es una forma, una manera de verlo, porque el Señor Jesús dijo que los enfermos son los que necesitan médico, no los sanos. Es una forma de expresar la situación del hombre. Habló además de un hijo que pidió la herencia a su padre y se fue lejos, y que desperdició todo en borracheras, con mujeres, en juegos, y que al final, viéndose en su necesidad, determinó regresar a su padre, el hijo pródigo. Habló además de una fiesta que un rey hizo, en el cual invitó a muchísimos a venir, pero ellos no quisieron asistir. Además también habló de un hombre que pierde una oveja, el cual será nuestro tema, la parábola de la oveja perdida, en la cual parábola se nos habla de que este pastor quiso ir a buscarla, dejando a un lado las 99, fue por ella. En todas estas palabras, el Señor trata de mostrarnos cuál es la situación del hombre, su estado presente delante de Dios al estar sin Cristo, al estar sin el conocimiento de Dios. Todas ellas revelan la verdad de que el hombre por sí mismo no puede encontrar el camino de vuelta a Dios, que estando en el estado de perdición peca contra Dios, quebranta sus mandamientos y no se da cuenta de que esto es terrible para sí mismo en su destino final. Todos estos ejemplos muy sencillos que podían ser comprendidos por la gente iletrada y más aún por los que estaban preparados, son cosas ahora que nos enseñan a nosotros, que exhortan ahora también al pecador a venir a Cristo. Son palabras en exclamación de parte de Dios a través de los que predican, a través de sus siervos, haciendo un llamado a los hombres para que se vuelvan a aquel del cual una vez huyeron. Tomaremos el caso de la oveja perdida. Sin embargo, también haremos conexión con Isaías 53, 6, donde se habla de que fuimos como ovejas. Y en estos dos casos, aunque las palabras son distintas, al final de cuentas se habla de lo mismo. El hombre representado por esta criatura,
la oveja. Acerca pues de la oveja perdida, notemos la verdad sobre cómo el hombre pecó contra Dios. Y esta se expresa de dos maneras. En Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, lo que implica rebelión, una actitud de altanería, alguien que desoye los consejos de los demás, porque dice Isaías: cada cual se apartó por su camino. No el camino que estaba trazado, no el camino que le había sido indicado, sino un camino propio. Sin embargo, ejemplifica el estado del hombre con una oveja que se descarrió. Descarriarse, en este caso, es apartarse del camino que debe seguir, de lo justo, de lo bueno. Y ciertamente así fue también con cada uno de nosotros. Un apartarse voluntariamente, porque voluntariamente seguimos lo malo, porque nuestra voluntad está cautiva al pecado, sin deseos de buscar a Dios, sin deseos de buscar su rostro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Como ustedes comprenderán, esta situación de descarriarse, considerando a la criatura como tal, hace referencia pues que el hombre por sí mismo, ese es su destino, esa es su inclinación natural, como lo es la inclinación de la oveja. Por ello el pastor tiene que andar constantemente detrás de ella. Nos descarriamos, nos desviamos del camino, nos salimos del camino. O como cristiano, cuando se dio cuenta que el camino que seguía era muy largo, vio un camino corto, un atajo, y se metió por ahí, y lo único que logró fue llegar al castillo del gigante Desesperación, donde padeció mucho. En Lucas se habla de una oveja que se perdió, lo cual hace alusión también a lo primero. El proverbista, haciendo un llamado al joven, le dice: oye mi consejo, guarda mi palabra, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque ellas te guiarán, ellas te enseñarán, y esa es la idea en todas esas palabras. Ahora se habla de la oveja que se perdió, también se descarrió, lo que dice Lucas. Se perdió en el monte, en el desierto, y andaba gritando sin saber cómo regresar. Noten, hermanos, que ese es el estado del hombre después de que Adán pecó. Perderse, terminar en cosas que quizás no pensaba que llegaría, andar en caminos no buenos, perderse sin saber qué camino es el correcto. Y como no lo sabemos, actuamos en base a lo que creemos que es bueno, y entonces se torna la palabra verdadera cuando dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida o justos, pero su fin son caminos de muerte. Eso es perderse. Perderse es andar en algún lugar sin saber a dónde vamos. Perderse es no saber encontrar el camino para llegar a cierto lugar o para regresar a casa. Perderse es sufrir, es ser afligido, es padecer. Perderse es estar propenso a recibir daño de otros, como la oveja de un animal salvaje, como una persona de otras personas que son malvadas y perversas y se dan cuenta que la tal persona anda perdida y se aprovechan de esa situación. Perderse implica que lo único que nos espera es tristeza, amargura, llanto y dolor. Perderse nos está haciendo saber que espiritualmente este es el estado del hombre sin Cristo. Está perdido. Está perdido porque se alejó del redil. Se alejó en Adán y se alejó por sí mismo. Se alejó del camino de la vida para seguir caminos de muerte. Se perdió porque pensó que en su propia capacidad sabría qué camino seguir. Está perdido
porque no sabe cuál es el camino al cielo y por eso sigue cualquier religión o cualquier idea o cualquier filosofía y piensa que todos van al mismo lugar. Se perdió porque sabemos que el hombre, al estar perdido sin Cristo y sin esperanza, solamente le queda lágrimas y dolor y aflicciones en esta vida y en el venidero. Sabemos que está perdido como una oveja porque está expuesto a los peligros del diablo, que como lobo las destroza su mente, su corazón, para que no les resplandezca la luz del Evangelio y puedan ver el camino que alumbra hacia la vida, sino que siguen en el camino de oscuridad. Vemos que está perdido el hombre porque el mismo estado del hombre hoy en día nos hace saber que es así. Nos hace saber que esto es verdad porque a pesar de cuánto ha avanzado, el hombre no halla el camino al cielo. Sigue buscando terrenalmente y el camino que ha sido marcado lo ha olvidado. La realidad de que los hombres no buscan a Dios, ¿cómo volverse a Dios? De que no lo buscan ni saben cómo volverse. El ejemplo de la oveja es a propósito. Ello tiene el fin de que entendamos que las ovejas, una vez perdidos, jamás regresarán. Esto es algo muy importante en este segundo punto, tenerlo en cuenta. Es de conocimiento de muchos de nosotros que en cuestiones del campo, de la provincia, hay animales que si se perdieran y siguieron el camino más de una vez van a regresar. Animales que regresaron al hogar de su dueño porque de alguna manera en su constitución sabían el camino. Pero en el caso de la oveja se nos presenta porque una oveja que se pierde en el monte ya no va a regresar. Un caballo puede regresar después de frecuentar el mismo camino. Un asno, un perro, pero no una oveja. La oveja puede frecuentar el mismo camino muchas veces y si la dejan sola en el redil, en el desierto, se va a perder. No va a saber cómo regresar. De hecho, lo que hará es alejarse más y más y más. En todo caso, si regresara sería por accidente, no porque supiera el camino, como lo hacen otros animales. Y eso es precisamente lo que al pecador le ha pasado. El ejemplo es a propósito. Los hombres se perdieron y no saben el camino. Y si es que trataran de buscar el camino, lo único que hacen es perderse más todavía. Es como aquel hombre que pretende sacar a su vehículo del lodazal y más acelera y más fuerza, y entre más fuerza, más se hunde, más difícil es que salga de ahí. El Señor puso el ejemplo de este animal porque ejemplifica totalmente la vida del hombre, que una vez apartados desde el vientre de su madre, jamás volverán al seno del Padre. Cuando el Señor nos habla como ovejas, nos está diciendo: ustedes no me buscarían por sí mismos. Son como ovejas que vais por el mundo perdidos. Y la esperanza de que regresen debe de ser desechada. Así somos nosotros. Además, los peligros que le rodean a la oveja por ser naturalmente mansa, indefensa, torpe, su único destino es morir. Una oveja sola en un monte no tiene esperanza, por muy grande que sea. Un animal salvaje en la categoría no de tan grandes se va a aprovechar de la situación y la oveja no va sino al matadero, a la muerte segura. Y esa es la situación del hombre perdido sin Cristo. Está caminando a la muerte. Como decíamos en la mañana, va a la muerte física porque ya está muerto espiritualmente y se dirige a la muerte eterna. En el caso del pecador, al estar sin Cristo, se está acercando a la muerte física, en muchos casos más pronto, porque vive en vicios, vive en pecados que lo conducen a enfermedades terribles y que ha acelerado la muerte de muchos en esos pecados.
y se está acercando cada día más a la muerte eterna. No hay esperanza para él. ¿Qué esperanza le queda? Amigos, familias, creencias, religiones. No, no hay esperanza. La única esperanza que tiene es Cristo. La única esperanza que le queda es Dios mismo, Él y nada más. Y así como un lobo devoraría sin misericordia a una oveja, así el diablo no muestra ningún tipo de compasión hacia el pecador que sabe que se dirige al infierno. Jamás veremos que el diablo se ponga triste por un pecador que va al infierno. Jamás veremos al diablo derramar alguna lágrima como alguna vez la derramó Cristo el Señor en compasión. Jamás el diablo lo hará. Podría aparentarlo, pero jamás lo hace sinceramente, porque su fin, al final de cuentas, es que los hombres se pierdan. Lo único que le queda a este animal, a esta criatura, al no estar consciente de su estado, le queda morir. No está consciente de los peligros que le rodean. No está consciente de los animales que buscan dañarlo. Y lo mismo es el pecador. Al estar en un estado de perdición, no se da cuenta del peligro que le está rodeando y que le acecha cada día. Que cada día que vive es caminar por la cuerda floja. Que ese día podría morir y caería en las fauces del infierno para ser devorado por la eternidad. No está consciente de que los pecados que comete le ofenden a Dios y que Dios acarreará ira sobre sí o que la ira de Dios ya está sobre él. No se da cuenta del peligro de andar en ese tipo de vida. No se da cuenta incluso que está perdido, y si le dicen que está perdido, él se ríe o juzga como que lo estás criticando. Piensa que esos caminos que está siguiendo son los correctos. Y aun cuando le dicen que no es así, defiende sus posiciones y su forma de vida. Siendo esto así, la realidad del amor de Dios a través del profeta Isaías y en Lucas, en el primero se nos dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros al descarriarnos. Pero su amor más descriptivo lo vemos en la parábola, donde dice que el pastor dejó a las 99 y se fue en busca de aquella sola. ¿Pueden ver su amor? ¿Pueden notar su amor? Tenía 100, perdió una. Bien podría pensar el pastor, bueno, ¿qué es una entre 100? Tengo 99. ¿Cuál es el problema? Pero era tal su amor por esa sola, que no es que no le importara dejar a 99 en el desierto. El ejemplo nos hace saber que lo hizo con cuidado y que centró toda su atención en ir y rescatar a la que se había perdido. Miren la actitud del pastor. ¿Qué es una? Para el hombre nada, para el rico nada. Pero para Dios, que es rico en misericordia y en amor, una oveja es una oveja e irá tras de ella. Su amor además se ve en que no dijo, voy a ir mañana a buscarla. Mañana. No, una oveja literalmente dejarla en el desierto, muy probablemente al otro día estará muerta. Muy probablemente al otro día se encontraría con algún peligro, se enredaría en algún lugar, moriría asfixiada, o un animal salvaje se la devoraría totalmente. No dijo voy mañana, sino que en ese momento, cuando las contó y se dio cuenta que no estaba, que faltaba una, inmediatamente se fue detrás de él. Ese es el pastor que anda detrás de ti. Él no esperó hasta que tú regresaras porque sabía que no ibas a regresar. Él determinó venir a buscarnos. Porque venido el cumplimiento del tiempo, Cristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra o nació en esta tierra. Nació de mujer. Él vino porque sabía nuestra necesidad. Además,
Su amor es manifiesto en que los peligros no fueron una razón para él. ¿Acaso pensamos que un pastor que de verdad ama a su rebaño le va a importar tropezarse y caerse o recibir alguna cortada entre la maleza con tal de ir por su cordero? No, no piensa, lo motiva su amor y va. ¿Acaso pensaríamos entonces que Cristo vino sin tener en cuenta todo lo que le esperaba? Definitivamente él estaba consciente de lo que iba a padecer, no solo consciente del sufrimiento que iba a padecer, sino lo que significaría llevar en sus espaldas la carga y el peso del pecado. Y aún así quiso venir. Muchas veces el hombre no actúa sino bajo su conveniencia. Va a hacer algo, si cree que le trae algún beneficio, lo hace. Si siente que va a perder algo, no se arriesga. No. En el caso de un pastor, literalmente, iría por una oveja, quizás si supiera que estaba viva. Si supiera que ya se estaba muriendo, difícilmente se arriesgaría a ir pensando que al llegar ya estaría muerta. Pero el Señor vino a buscarnos, a pesar de los peligros que tuvo que enfrentar, lo cual fueron muchos. Su amor lo podemos ver en que no cedió en ninguna manera. Aunque al principio parecía que no la encontraría, mas insistió en su búsqueda hasta que la encontró. Bueno, esto es normal. Fue Jesús el que dijo, el que busca encuentra. Y habla de una búsqueda insistente. Él hablando de eso, y si se pone en el lugar del pastor, hablando espiritualmente, y va a buscar a una oveja y como que al principio no la encuentra y declina la insistencia, mejor se regresa, sería contrario a lo que él enseñó. Él cuando va a buscar una oveja la encuentra. La encuentra. Alguna vez alguien contó la historia de dos amigos en una batalla. Y uno de ellos cayó en el combate. Y entonces el otro, al darse cuenta que su amigo no regresaba, le dijo a su general: Señor, pido permiso para ir y buscar a tal soldado. Permiso denegado, dijo el general. El fuego es muy alto. El peligro es mucho, solamente irías a morir. Pero el joven, haciendo caso omiso de lo que su mayor le dijo, se arriesgó y fue entre el fuego cruzado de uno y otro bando. Se fue arrastrando poco a poco y después de una larga búsqueda vio a su amigo tirado, todavía vivo. Y arrastrándose llegó hasta él. Y llegando a él, lo abrazó. Su amigo abrió los ojos y le dijo: sabía que vendrías. Y así, con peligro a sus espaldas, lo cargó y se regresó. Cuando llegó al lugar donde estaban, el general lo regañó y le dijo: no le dije que no fuera, estaba prohibido que fuera. ¿Por qué fue y se arriesgó? ¿De qué le sirvió? Mire, ya está muerto. Sí, dijo él, pero cuando llegué me dijo: sabía que vendrías. Cristo es mucho mejor que este ejemplo, porque Él vino a buscarnos, arriesgó todo, dio todo. Y la verdad es que cuando nos damos cuenta de su amor, bien podemos mirarlo y decirle: sabía que vendrías. No sabía cuán perdido estaba, sabía que te necesitaba, sabía que necesitaba de alguien que me salvara. Yo lo sabía y llegaste. Ese es Jesús, ese es nuestro Señor, que va detrás de la oveja perdida hasta encontrarla. Vean el amor del pastor, en que aunque fue ella la que se perdió, no por descuido del pastor, sino en su torpeza y en su rebelión, él va por su oveja.
Apliquemos esto a nosotros y entenderemos un poquito del amor maravilloso y sublime del Dios Todopoderoso y de su amado Hijo Jesucristo. Él tiene ángeles que le adoran, ángeles que continuamente exaltan la gloria suya, que no cesan de alabarlo, pero aún así quiso venir a buscar a ovejas perdidas. ¿Pueden ver el amor de Cristo, el amor de Dios? ¿En que vino a esta tierra sabiendo que eso significaría su muerte? Su amor en que a pesar de que no le oímos y le rechazábamos en nuestra dureza y no queríamos en que nos hablara de su amor, iba detrás de nosotros y clamaba: ven, ven, no sigas ese camino, detente. Su voz clamaba: venid, venid a mí, venid, vuélvanse a mí, creed en mí, confiad en mí. Vuestros sufrimientos son porque habéis caminado por vuestros propios caminos. Pero no oíamos. Su palabra nos era dicha y preferíamos quedarnos con lo que ya teníamos. Pero el pastor seguía hablando, hasta que, teniendo misericordia, nos conquistó con su poder y su amor. Y la oveja fue salvada. Quiso hacernos parte de su pueblo, quiso hacernos parte de los suyos. Desde la eternidad le fuimos dados a Él por el Padre, y Él no descansaría hasta salvarnos y llevarnos con Él. Por último, el gozo que hay. En la parábola, cuando el pastor halló su oveja, la tomó en sus brazos, curó sus heridas que se había hecho y la llevó. Llamó a sus amigos y les contó todo y se alegraron con él. Esta es también la realidad nuestra. El gran pastor nos halló, nos encontró en pecado, sucios, heridos, desilusionados, decepcionados de este mundo. Nos encontró con dolor por las consecuencias de todo cuanto hicimos, mas aún ahí nos tomó en sus brazos, nos llevó a casa, curó nuestras heridas con su amor y su gracia, y los ángeles hicieron fiesta cuando un pecador más fue añadido a la congregación de los justos, a la lista de los salvados. Esta puede ser la experiencia de alguno de los que nos escuchan. Puede ser la experiencia de algún niño que ha entendido el Evangelio y que se ha visto a sí mismo como una oveja perdida. Puede ser la historia o la realidad de un joven que, habiendo caminado algún tiempo en la iglesia, aunque recibió enseñanzas de sus padres, se da cuenta que en realidad aún no pertenece al redil. Ha andado por el mundo, ha andado buscando cosas que no le han satisfecho en su corazón. Esta puede ser la realidad de algún hombre adulto, de alguna mujer que siguió sus caminos y pensó que allí encontraría la felicidad y no encontró sino lágrimas y dolor. Esta puede ser tu experiencia, amigo, hermanos. Te has rebelado contra el Señor. Te has apartado de Él. Pero hoy el Señor, a través de su palabra, te dice: vuélvete a mí. Hoy el Señor se torna en el pastor piadoso que va detrás de la oveja. Y si tú estás en el desierto sufriendo y devorado por el diablo, por el mundo, aunque en su momento pareció atractivo, el pastor ha venido a ti, el pastor de las ovejas, y te dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Le has ofendido gravemente, has pecado gravemente, pero Él está dispuesto a perdonarte si te arrepientes y aceptas la oferta de salvación que hay en Él a través de la fe. Crea estas palabras, crea el Evangelio de la salvación. Él olvidará los pecados tuyos si los confiesas. Él los limpiará si confías en su muerte. Su sangre es suficiente. Él es el buen pastor que vino en busca de cada uno de nosotros, aunque nosotros jamás le buscaríamos. Si como oveja has andado, hoy el pastor te habla: ven a Él. Quiere el Señor
En verdad quiera Él que todos nosotros seamos ovejas en el redil, no ovejas descarriadas, mas si hay alguna así, quiere el Señor ir tras ella hasta encontrarla, tomarla en sus brazos y salvarla y curarla. Ojalá fuera hoy, en este momento. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén.